Hola a todos, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juliana Mesa y pertenezco a la Comisión de Probidad e Impunidad del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El día de hoy nuestra comisión se complace en presentarles al licenciado Mario Carazo Celedón, quien estará acompañándonos y nos va a presentar una conferencia titulada Cumplimiento y aplicación en Costa Rica de la Ley 8204, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, terrorismo, drogas de uso no autorizado, actividades conexas y legitimación de capitales. Para nosotros es un gusto tenerlo. Voy a comentarles un poquitito acerca del licenciado y toda su trayectoria. El licenciado Mario Carazo Celedón es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Además, es licenciado de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Tiene un diploma de estudios avanzados en Desarrollo Económico de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Además, fue diputado de la Asamblea Legislativa de 1994 a 1998. Vicepresidente de Transparencia Internacional de Costa Rica, dedicada a las actividades de promoción de la transparencia y rendición de cuentas y lucha contra la corrupción 1998 al 2004. Es abogado, es socio principal del bufete Carazo, Montero y Fernández desde su fundación en 1972. Además es miembro de la Comisión de Probidad e Impunidad del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Pertenece a la Junta Directiva del Banco Nacional. Es un placer tenerlo con nosotros, don Mario. Sin más preámbulo, quedamos con usted e invitamos a todas las personas que si tienen alguna duda pueden dejar sus preguntas en los comentarios del chat del Facebook y en cuanto se nos sea posible se las estaremos contestando. Muchas gracias. Bienvenido, don Mario. Muchas gracias y muy buenas tardes, ya casi noches, y muy buenas tardes a las personas que nos se están uniendo a nosotros en esta conversación, que pretenderé en lo posible que sea conversación, y le ruego, Juliana, que si usted tiene a bien en cualquier momento que sirva, puede interrumpir, porque en realidad el punto es conversar sobre cómo se aplican las normas relativas a lo que se ha venido llamando cumplimiento, que es bastante amplio y además que puede suscitar una cantidad importante de cuestionamientos en el proceso de la exposición. De manera que, dicho eso, permítanme comenzar. Claro, adelante. Muchas gracias. Mire, la ley 8204, que es la que da base a todo lo que es el tema de cumplimiento en el país, se estableció con base a una serie de circunstancias factuales que hicieron posible que se diera un paso muy importante en ese momento con relación a los temas que generaban duda u opacidad en las operaciones financieras de las personas que en ese momento se consideraban quizás los actores más perversos dentro del sistema financiero nacional. De esa situación ahora, en primer lugar, han transcurrido casi 25 años, un cuarto de siglo, durante el cual la ley ha venido adaptándose a las circunstancias y creándose una serie de situaciones jurídicas, creando una serie de situaciones jurídicas que muchas veces no tienen que ver con la finalidad original de la ley. Entonces, no es extraño que el artículo que nosotros vamos a centrarnos en esto, que es el artículo 15, tenga 3 modificaciones y va para una cuarta. Y en diferentes formas, fundamentalmente para lograr eso que se ha ido desarrollando, que es el concepto de cumplimiento. Y empecemos por esto. ¿Qué significa cumplimiento? Cumplimiento es una castellanización de un término en inglés que se llama compliance. Compliance
más bien quiere decir, dentro del argot financiero, el poder adecuarse o que los actores financieros se adecúen a ciertas normativas, a ciertas especificidades en sus gestiones importantes. Tengamos presente que que esta ley en primer lugar surge casi que paralelamente a que Costa Rica, y voy a referirme a Costa Rica, que Costa Rica se desatan una serie de cuestionamientos públicos, unos perfectamente justificados y otros gravemente perversos, sobre las actuaciones fundamentalmente de personajes políticos en el panorama nacional, que desembocan en cosas como el encarcelamiento de expresidentes de la República, vergonzoso por cierto, como la prosecución de los procesos que la ley ha reservado generalmente a la gestión frente a los tribunales y sobre todo la gestión investigativa del Ministerio Público, que ese es un actor fundamental que entra a funcionar a partir de ese momento y que se mezcla al mismo tiempo con una circunstancia que venía dándose, que era el incremento del movimiento de capitales que se derivaban del narcotráfico, fundamentalmente desde Sudamérica hacia el país consumidor por excelencia, que son los Estados Unidos. Y eran dineros, por lo tanto, que muchas veces se originaban en las cuentas de los bancos, o cuentas bancarias, o acumulación de billetes de numerario en efectivo, que hacía que tuviera que buscarse alguna forma de darle seguimiento a esos movimientos. ¿Y por qué digo esas circunstancias? ¿Y por qué hablo de esas circunstancias? Porque eso le dio un sesgo a la ley desde el principio, en el sentido de que el artículo 15, que es un artículo que trata sobre el tema de cumplimiento, y básicamente de cumplimiento financiero o bancario, ¿verdad?, a una serie grande de circunstancias. A nivel mundial, entonces, esto se fue evolucionando para crear como causas la financiación al terrorismo, ¿cómo se llama?, la producción o generación de armas ¿cómo se llama?, de armas ofensivas de orden masivo, y después una serie de cosas que tenían que ver todas con un fenómeno muy particular, que es el lavado de dinero. Es decir, la ley entonces busca perseguir no los movimientos, es decir, buscaba originalmente era perseguir los movimientos para encontrar actores. Ahora persigue a los actores para ver si encuentran movimientos. Veámoslo simplemente en algo que es de aplicación general y que está hoy en la prensa, que son los Pandora Papers y los Panama Papers. Ahí simplemente son listados de personas y transacciones en las que las personas ocurren. Y cualquier persona que salga ahí es sospechoso de lavado de dinero, sospechoso de operaciones indebidas y sobre todo algo de un delito que no aparece dentro de la ley, pero que es muy importante, que es de evasión fiscal. Entonces, viendo esto, yo quisiera entrar a definir o a tratar de definir o de explicar cómo es que funcionan los actores dentro de estos procesos. Debo decir que en la forma en cómo se ha ido ampliando
el amparo de esta ley, si es que se puede decir amparo, tal vez puede ser desamparo, de esta ley a la transparencia, ya se han metido una cantidad enorme de actores. Los últimos, y eso va a ser muy importante en esta charla, son los profesionales, fundamentalmente los abogados, que realicen gestiones, vean qué serio, que realicen gestiones de transacciones de bienes inmuebles, lo cual deja abierto que cualquiera de las transacciones de bienes inmuebles que sean hechas por abogados como gestores requieren de un tratamiento pormenorizado, porque parte de la base de que cualquier abogado es sospechoso de lavar dinero proveniente del narcotráfico, de la financiación al terrorismo, y continuemos con ese montón de observaciones que se le han ido agregando a la ley. Entonces, se hizo una ley donde se parte de sospechas, y las sospechas son, como bien lo sabemos, son imputaciones que se hacen a las personas en forma quizás contraria a las garantías que dan los procedimientos jurisdiccionales. Bueno, volvamos entonces a esto. Los actores originales y los más importantes que había originalmente eran los supervisores financieros. Básicamente, en nuestro país, la Superintendencia General de Entidades Financieras, a la cual le estableció la ley desde el principio ir creando un cúmulo de información que partía de esas presunciones. Si Juliana mandaba un dinero y el dinero provenía, y voy a poner un ejemplo, de Gran Caimán, y lo mandaba a su cuenta en Costa Rica, ya por solo eso hecho ya se convertía en una persona sospechosa de transacciones, vamos a decirlo así, prohibidas, ¿verdad? Y entonces de ahí se le iba captando esa situación. La ley comenzó con la obligación de crear un registro de actores que eran los que se suponía iban a ser los actores que debían por norma proceder de una forma determinada que permitiera trasladar información a un centro de información fundamentado y actuado por la Superintendencia de Entidades Financieras, cuya función no necesariamente es de fiscalización, pero de las superintendencias de entidades financieras, a efectos de que se registraran como actores que tenían la obligación de reportar. Entonces ahí en ese momento aparecían no solamente los bancos, sino las entidades financieras, las personas con actividades financieras no bancarias, por así decirlo, y lo que era muy importante en ese momento, aquellos profesionales que podían tener en alguna forma una actitud, una condición de asesores o de interventores en los movimientos que pudieran realizar sus clientes. Había entonces, en primer lugar, crear ese registro, y ese registro duró, la formación de ese registro fue muy accidentada, porque la SUGEF actuaba con normas bastante ocurrentes, muchas de ellas creadas por ellos mismos, para determinar cuáles eran los requerimientos para inscribirse para ser delator, digámoslo así, de actividades que se consideran sospechosas, lo cual hace, por cierto, da el hecho de que si un profesional conoce que hay una actividad sospechosa derivada en aquel momento del narcotráfico y posteriormente del terrorismo, y ahí sigamos con la cantinela de causas que se le han ido agregando a la ley,
esa persona debía partir del hecho de que él conocía o ella conocía que por sus ojos pasaban situaciones que no eran normales, ¿verdad? Y le daba sanciones y le establecía sanciones si no se presentaban las cosas, y establecía una serie de requerimientos de actividad que eran casi que imposibles de ser cumplidos en la práctica. Con eso fue una de los primeros cambios que hubo con respecto a la ley, al artículo 15. Entonces se trasladó esa situación precisamente a efectos de tipificar quiénes eran las personas específicas que podían ser sujeto, o por lo menos actores pasivos o activos dentro de la lista ahora inacabable de personas que tenían la obligación, o que tenemos la obligación de registrarnos, y no solamente registrarnos, sino de reportar aquellas actividades que consideremos sospechosas. ¿Y por qué empiezo con esto y no con los bancos? Porque el funcionamiento de los bancos, y ahora lo veremos, es muchísimo más preciso y concreto. Los bancos pueden, y al decir los bancos digo las entidades financieras involucradas dentro de esto, ellos tienen en sí mismos los elementos suficientes para poder lograr determinar el origen de los fondos y los destinos de los fondos, ¿verdad? Y al mismo tiempo poder calificarlos en alguna forma que después veremos son calificaciones mucho más lógicas y racionales que las meras sospechas. Pero en el montón de actores entre los cuales estamos los abogados y los notarios, y eso es lo que creo que es muy importante, en la misma forma como los contadores públicos o como los asesores financieros, y eso lo digo desde el punto de vista de mi otra profesión, por así decirlo, donde también tengo que crear todo un sistema un sistema confesional, voy a hacer así, a efectos de poder alertar a las autoridades de que pueden haber o no actos indebidos. Sospechosos. Ajá. ¿Sí? Independientemente de si nosotros tenemos, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, el secreto profesional como una norma de hierro en nuestra actividad profesional. Ajá. Entonces, volvamos un poquito a los bancos. Al decir los bancos tienen los instrumentos, es que ya hay un mecanismo que obliga realmente en la práctica a que los dineros, cualquiera de los dineros de las transacciones, pasen por entidades financieras y bancarias. Entonces, existen instrumentos. Un banco perfectamente puede identificar con ciertos criterios, sus mismas computadoras pueden identificar elementos, digamos, propios de sospecha. Y por cierto, y con eso se crean un montón de injusticias y de circunstancias que han de ser consideradas en las reflexiones sobre derecho y sobre la actividad del abogado y sobre la transparencia de los actos públicos. Eso es una circunstancia muy, muy particular. Bueno, entonces, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, si usted envía los fondos que provienen de un paraíso fiscal, para ponerlo en este momento, el mero hecho de que provengan de un paraíso fiscal hacen que suene una campanita independientemente de la cantidad. Si usted le mandó a su mamá $1,500 para que su mamá y le digo, si en este momento, si usted viviera en Panamá y usted le manda de Panamá $1,500 provenientes de su salario, un trabajo, etcétera, etcétera, ya ese mero hecho hace que suene una campanita.
y que le indiquen a usted, usted tiene que determinar cuál es el origen de los fondos que usted tiene. Y le piden un montón de cosas. Todos hemos sido abordados en alguna forma por los bancos para que hagamos una cosa que ahora llaman actualización de datos. Ajá, correcto. ¿Verdad? Que es donde le miden no solamente quién es usted, sino cuáles son sus experiencias bancarias, cuáles son sus parámetros de actuación, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, Juliana tiene una medición de actuaciones que va entre 0 y $5,000. Entonces, si pasa un cheque o una transferencia de $5,001, suenan 2 campanitas. La que viene de Panamá y la que supera los $5,000 de los parámetros de transferencias. Y esto creo que las personas que estamos aquí, a todos en algún momento nos ha pasado el hecho de que nos dicen se congeló una transacción o vaya, busque por qué. ¿Qué información tiene que dar usted para que le depositen un dinero? Entonces, para que le depositen un dinero que quede declarado como dinero limpio. Entonces, los bancos, por disposición normativa, han creado unas secciones que se llaman las secciones de cumplimiento, cuya función está dedicada exclusivamente al análisis de las transacciones que realizan sus clientes, pero también al análisis de sus propios clientes, lo cual hace que se desarrolle un tema de inteligencia que no viene a ser apuntado con un dedo, sino apuntado por parámetros o por lo que llaman ahora con conocimientos modernos, ya se me fue la palabra, perdón, alguien mencionó algo. Bueno, pero de todas maneras, con algoritmos que puedan establecer criterios, esas campanitas, ¿verdad? Que funcionan. Y funcionan necesariamente en todos los bancos, porque la superintendencia exige el reporte de esas cosas. Hay un término que se usa entre los bancos que es el ROS, que es el reporte de operación sospechosa. No hay, es decir, ningún banco puede obviar el reporte de una operación sospechosa. ¿Reporte a quién? No solamente internamente dentro del banco, sino al sistema de vigilancia que se crea por la misma estructura de la ley en un instituto, llamémoslo instituto sin hablar de concepto estructural burocrático, pero un instituto de investigaciones fiscales, por así decirlo, de investigaciones financieras, en la que tiene participación el Instituto Nacional sobre Drogas, el Instituto Costarricense sobre Drogas, que es un ente del Poder Ejecutivo cuya función es perseguir el narcotráfico. Y ahora el Instituto Costarricense sobre Drogas tiene la función de revisar conjuntamente con el banco correspondiente el cumplimiento de los parámetros arbitrarios que se han señalado. Arbitrarios buenos o malos. Entonces, don Mario, disculpe que lo interrumpa. Sí. Tenemos un comentario de Rubén Zúñiga, aportando a lo que usted nos comenta sobre el conocimiento de los bancos a los clientes. Él nos indica que a nivel bancario lo llaman la política de conozca a su cliente. Así es. Es más, le digo a Rubén, es una política que hasta se conocen con sus siglas en inglés. KYC, Know Your Client, porque eso es parte de las prácticas que se vienen estableciendo en toda la zona financiera. Y los bancos están obligados a conocer al cliente. Y tienen tal nivel de discrecionalidad que con solamente que no cumplan con alguno de sus parámetros, están
obligados o a cerrarle sus cuentas o a advertirle acerca del hecho de que tiene que registrarse, o lo que es más grave, que es el poder dar las certificaciones del caso de que el dinero que reciben en sus cuentas es dinero bueno. O sea que tiene que ser que el cliente sea el que le provea a los bancos, a cualquiera de los bancos, ¿verdad? Unos son más estrictos que otros, eso sí, pero que le provean a sus clientes las bondades de los dineros que vienen, por decirlo así, de la cuenta de Juliana en Panamá, ¿verdad? Que puede determinar que allá en Panamá usted tenga que registrarse, que tengan que llenar todos sus aspectos y que pueda justificar que el dinero proviene de su salario y que proviene de su salario en una actividad, ya que grave, lícita. Es una actividad lícita. Imagínense ahora con los Panama Papers y con los Pandora Papers, donde se califican como ilícitas todas las sociedades creadas con una finalidad, generalmente acertado el criterio, ¿verdad? Pero de que se llevan banda a un montón de personas. Claro. El banco, entonces, los bancos tienen que tener una estructura muy robusta y una estructura muy inmediata de reacción en segundos. En segundos. Yo no puedo poner ejemplos, pero voy a poner uno tratando de no dar nombres, ¿verdad? Pero a mí me tocó conocer de un caso muy sonado que hubo aquí en Costa Rica, donde una persona recibió un crédito de un banco, lo mandó al extranjero y después lo devolvió depositándolo en 2 bancos del mismo sistema. Y generó a través de eso actividades financieras que evadían no solamente el crédito, sino que evadían las normativas que podían haber con respecto al lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y yo sé que en esos 2 bancos a que los mandó de tal manera, cuando todavía no estaban esos parámetros, ¿verdad? Los mandó de tal manera que entraron y salieron en segundos. Y se dispersaron por otras vías. Todo muy preparado, todo muy adecuado. Yo creo que la gran mayoría de nosotros sabemos por dónde de quiénes estamos hablando, de quién estamos hablando. Pero de todas maneras, eso los bancos no lo podían en ese momento percibir. Pero además, si lo percibían, no les daba chance para echarle garra, por así decirlo, a esos fondos. ¿Verdad? Que por cierto, cuando digo yo echarle garra, es echarle garra. Si a usted le manda un dinero, y ahora se lo pongo al revés, si usted me manda un dinero a mí y se considera que existen incumplimientos por parte suya del dinero que usted me manda y que los incumplimientos son suyos, a mí no me dan la plata, pero a usted no se la devuelven. Y a usted no se la devuelven porque se tiene que hacer algo que se llama debida diligencia, que hay 2 tipos de debida diligencia, una que es la debida diligencia normal y otra que es la debida diligencia reforzada, para justificar que los dineros vienen bien. Y porque es muy difícil devolverle eso a los bancos remitentes, porque los bancos remitentes simplemente no los reciben. Porque quedarían manchados ellos como traficantes de dineros de lavado. Bueno, esa explicación para mí es lo que debe consistir más que nada el motivo de esta charla, y pasar entonces al papel que tenemos los profesionales en derecho, que por lo general, aunque ya eso va cambiando mucho, también somos notarios públicos para el cumplimiento, para tener el cumplimiento que corresponde. Y voy a comenzar con los abogados. Si a uno le dicen, y veamos el texto de la ley, nos damos cuenta
de lo abierto que son los criterios, si al abogado le dicen que usted tiene que ser vigilante y que usted tiene que reportar, es porque lo han calificado dentro de una categoría que se llama APNFD. Si usted me pregunta qué quieren decir esas siglas, todavía no me acuerdo. Pero es una categoría donde dice que todas aquellas personas que por algún grado, directa o indirectamente, tienen que ver con transacciones que podrían ser, que podrían tener orígenes ocultos o dificultosos en los grados de extensión que tengan, esas personas tienen no solamente que registrarse, sino que tienen la obligación de reportar. Entonces, si usted, Juliana, me manda dinero a mí como abogado y me da un poder para que yo compre una casita en un barrio residencial o un condominio, por ejemplo, ¿verdad? Normalmente ese dinero supera los $10,000. Y ahí hay una calificación de que cualquier transacción de $10,000 es sospechosa. Claro. Entonces, no solamente eso me tiene que mandar, sino que también me tiene que mandar cierta garantía que me haga a mí como abogado estar seguro de que yo no soy actor ni sospechoso. Perdón, soy sospechoso, siempre lo seré, en violación a los principios básicos constitucionales de orden de justicia y de los derechos humanos. Pero, sin embargo, que soy sospechoso, no hay problema, pero de que yo pueda tener el criterio para determinar si la operación en sí misma es sospechosa o no, cuesta mucho. Le pongo el ejemplo: si su dinero proviene de una transnacional que opera desde cuentas en las Islas Vírgenes Británicas y que le manda plata a la compañía que es su patrono, que le paga conforme a las leyes panameñas y todo eso, es doblemente peligroso. Entonces el abogado debería estar buscando, cada vez que vea a su cliente, decirle, enséñame su fe de bautismo y además el carnet de confesiones para determinar que efectivamente usted está libre de pecado. Eso no puede ser. Y entonces, y la ley, de hecho, la establece. Yo les hago la instancia de que las veamos para efectos de que determinemos el grado de extremos a los que ha llegado esa situación. Y habrá miles de casos que se puedan utilizar para justificar que hayan abogados que hagan eso, ¿verdad? Y eso lo vemos en cada rato. El abogado que compraba el motel del narcotraficante, que a través de empresas creadas por sí mismos y representadas por otros para comprar bienes, y digo el motel porque es muy famoso eso, y salió hace poquito, del señor de Batán o de Matina, que de pronto tenía un palacete de 1 hectárea de construcción en Escazú, ¿verdad? Imagínese. Y que al mismo tiempo lograba que sus abogados compraran moteles y compraran carros y compraran cosas de ese tipo. Todo ese tipo de cosas hace que el abogado pierda un juramento, o tenga que violentar un juramento, que es el defender a su cliente. Yo me imagino, si le aplican esas cosas, por ejemplo, a los abogados defensores de personas que pueden estar imputados ciertamente y con ciertos fundamentos por la comisión eventual de delitos, y que llevan consigo la presunción de inocencia hasta el momento en que sean sentenciados, ¿verdad? De ahí, claro. ¿Cómo es posible que va a ser sospechoso? ¿Y cuáles abogados? Yo no digo, vea que lo digo, ¿cuáles abogados se van a atrever a enfrentarse a eso? Porque hay muchos que están felices yendo a buscar a las personas para defenderlas, aún a sabiendas de que los van a condenar, ¿verdad? Ahí.
ahí hay honorarios. Pero volvamos, y luego a notarios. Si yo soy notario público y en una escritura que va a hacerse ante mi notaría, llega el apoderado Pedro Pérez, que es el apoderado de Juliana, y dice que a nombre de Juliana viene a comprar un apartamento a Juan Ramírez, que se lo va a vender, y que Juan Ramírez presenta todos los documentos en orden, los documentos registrales y los títulos de propiedad, y que no existen impedimentos, toda esa debida diligencia que tiene que hacer el notario, y la persona va a comprar esa propiedad, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ahora en todas las escrituras públicas donde existe esas situaciones, se crea una nota sin que tome nota el registro, donde dice la parte que compra, que garantiza que los dineros provienen de origen limpio, de los ahorros personales o de lo que fuera. Imagínense si no vinieran ahí, esa persona actúa como bajo juramento, aunque no lo note el registro, y es susceptible de ser imputado del delito de falso testimonio, nada más para dar un caso. Pero en el delito de falso testimonio también hay alguien que lo escucha y que como notario tiene que chequear el otro sin que tome nota el registro, que es que la plata es limpia. ¿Ve? Es una gran responsabilidad. Absolutamente. Y entonces, pero además de eso, está obligado a estar inscrito. Y yo quisiera hacer en el Colegio de Abogados un recuento de cuántas personas, tanto como abogados como notarios públicos, que también están siendo regulados en ese caso por el Colegio de Abogados en cuanto a su inscripción, están inscritos como APNFD. Y tengan la seguridad, o tengamos la seguridad de que son muy pocos. Sí. Y tengamos la seguridad de que lo mismo ocurre con los contadores que llevan contabilidades de empresas cuyas finalidades podrían ser calificadas como tales. O sea que ahí hay una ley policial medio peligrosa. En procura, vea que grave, en procura de un principio fundamental que es la transparencia. Entonces, y para más o menos concluir y lograr abrir el diálogo, que espero que sea fructífero en esto, entonces resulta que esta ley se aplica en Costa Rica para los sospechosos y crea a todos, invierte la prueba de que la persona que no es una persona malvada, para usar ese término, ¿verdad? Tienen que probar que no lo es. Y tienen que probar, en la misma forma como ocurre con los delitos personales de abuso sexual, etcétera, tienen que probar que no lo hicieron frente a la acusación que puede determinar que sí lo hicieron, o de que se sospecha que sí lo hicieron. Eso por una parte. La otra parte es que esa ley está siendo puesta en práctica en una forma muy amplia y draconiana, en el sentido de que existen obligaciones. Por ejemplo, el oficial de cumplimiento de un banco, yo no sé si ustedes saben, es una persona que el público no sabe quién es y no puede saber quién es. Y si ustedes van a la oficina de cumplimiento de un banco, la oficina de cumplimiento de un banco no tiene rótulos, no tiene acceso directo del pasillo, ni mucho menos, porque eso lo exige la normativa de operación que le establece la subjefe. Y las informaciones que se tienen que hacer oficialmente por medio de mecanismos propios de información que quedan incorporados dentro de algún tipo de minuta o lo que fuera, donde en cualquier momento puede volver a salir el hecho de que Juliana compró un apartamento y la dejaron que lo comprara porque estaba en Panamá, etcétera, etcétera. O sea,
da vuelta a las cosas. Al principio yo decía, hice un juicio de valor al decir que las gestiones contra los expresidentes, que eran de los que habían motivado este tipo de cosas, habían sido muy lamentables y muy vergonzosas, fue el término que yo usé. Sí, claro, de ahí se sospechó de las personas y de ahí en adelante se sigue sospechando que cualquier presidente esté en la cárcel o no haya estado en la cárcel, sea juzgado como es juzgado todos los días ahí en la calle, libremente. Y ya no queda en presidente, sino queda en empresarios y en ministros y en el dueño, y en presidente la gota de leche, si es que resulta que la leche vino adulterada, ¿verdad? Eso no actúa ni en favor del derecho, ni en favor de la justicia, ni en favor de la transparencia. Porque al fin y al cabo, de nada sirve encontrar culpables sin extirpar el hecho, o extirpar los hechos. Razón por la cual la Comisión de Probidad, Transparencia y demás hierbas del Colegio de Abogados tiene una función muy importante, que es no ser parte de ese sector acusador, de que en este sentido ese cumplimiento puede ser muy bueno, puede detener algunos fondos. Yo todavía no he visto ninguno que, es decir, se detienen y se decomisan, y hay cantidades enormes que tienen decomisados de dinero y que no pueden usar, por cierto, el Instituto de Control de Drogas, por dineros provenientes del narcotráfico, aún en casos juzgados, ¿verdad? Pero que no es nada suficiente, ni nada comparable a lo que es el criterio propio de ser transparente, el criterio propio de ser adecuado, el criterio propio de no ser acusetas, pero sin embargo de poder ser probo, suficientemente probo, como para rechazar una operación que considera que no se atiene a los criterios fundamentales del buen vivir, del buen comportamiento. Tiene usted toda la razón. Entonces, nada más ese es el punto con el que yo establezco y abro, por favor, y ojalá, Juliana, que podamos tener comentarios, y si tienen comentarios, que por favor me digan la persona que lo hace. Claro que sí. Bueno, de momento no nos han comentado. Igual invitamos a las personas que estén viendo esta transmisión que hagan sus preguntas a través del chat del Facebook. Aquí los estaremos leyendo y les estaremos respondiendo. Don Mario, yo tengo como una duda. Vamos a ver. La SUGEF, que es la institución que regula las actividades financieras, no es como muy abierta, no nos da como ese chance de conocerla, de que todas las personas la conozcan, porque los bancos la conocen, pero muchas personas físicas que tal vez se dedican a estas actividades no saben que tienen que inscribirse, que tienen que pasar por un proceso de suscripción, además, que la SUGEF ni siquiera tiene un rótulo tampoco, como para encontrarla rápidamente. Entonces, eso me llama un poco la atención. ¿Por qué el ocultamiento? ¿Por qué tan escondido? ¿Por qué no es para todos, erga omnes? Le voy a mencionar, esa pregunta es muy buena pregunta. Gracias. Y eso tiene un aspecto histórico. La SUGEF fue creada por la reforma de 1995, que reformó la ley orgánica del Sistema Financiero Nacional. Y que en realidad esa fue la reforma a la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, que es parte de las reformas del 95, donde se permitió por primera vez el manejo por entes privados de los fondos del público, que eso era lo que se llamaba fundamentalmente la nacionalización bancaria, que ha tenido todo vuelvo a decir, de 1995 a esta fecha ya van 26 años de vigencia, ¿verdad?
probablemente en muchos casos tienen más años de las personas que estamos, de algunas de las personas que estemos participando en esta conversación, ¿verdad? Y se hizo la SUGEF, ahí lo que se transformó la Superintendencia General de Entidades Financieras. Después surgieron otras, pero otras que también son adscritas al Banco Central, cuya función era, voy a ponerlos en términos generales, supervisar a los bancos para que actuaran de conformidad con normas bancarias transparentes, etcétera, 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 y sobre todo para proteger el dinero de los ahorrantes, que es el que constituye el patrimonio de cualquiera de los bancos. Por ejemplo, y se lo digo, yo tengo el honor de ser miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional, como usted lo dijo anteriormente, y el Banco Nacional es un banco público, y se dice que es de todos los costarricenses. Sí, es del Estado. Y el concepto de Estado, todos lo supimos en primer año de Derecho, que va muchísimo más allá de la participación de la población. Pero es del Estado. Pero los dueños del patrimonio son los ahorrantes, los dueños que ponen su dinero a funcionar en el sistema que el mismo banco crea. El Banco Nacional tiene 2.500.000 clientes, es decir, la mitad de la población del país. Claro. Es más, me van a decir que soy un exagerado, 2.400.000, ¿verdad? Pero de todas formas, tiene esa cantidad de clientes que de alguna forma u otra confían su dinero en el banco. Y ese es el patrimonio. Y ahí es donde está la responsabilidad pública que tenemos nosotros como directores en el banco de proteger ese patrimonio, ¿verdad? De manera que tenemos, por ejemplo, que oponernos a normas donde dicen que se procura de que las utilidades que salgan de los bancos se paguen a tal cosa, se pagan tal otra. Eso ya, por cierto, podría ser parte de otra interesante conversación. Pero a lo que yo le quiero mencionar en ese sentido es que, esta ley, la SUGEF nos hace que tengamos 2.400.000 sospechosos, ¿verdad? A los que les tenemos que pedir una parte de información. Estoy seguro que todos los que hemos tenido cuenta nos dicen, es que eso nos los pide la SUGEF. Y usted va a la SUGEF y logra que le den, y logra pedir el expediente que tengan de usted como cuenta corrientista, ¿verdad? Del banco tal o cual, y figúrese usted que le van a decir que no, que esos archivos los tiene el banco porque el banco es el que los tiene que tener en custodia. Entonces el banco, vea qué cosa más extraña, el banco pide la información porque se le exige la SUGEF, y la SUGEF ni siquiera revisa la información que ahí se tiene. Entonces, cuando usted habla de por qué es oscura, digámoslo correcto, así, ¿no? En realidad es porque no tiene la información. Pero no tiene la información, pero tiene la información, porque todos los sistemas los manejan y los tienen. Usted puede ir, por ejemplo, a la SUGEF y gestionar en este momento que le den una certificación de su condición bancaria, ¿verdad? Y le pueden decir si es cliente tipo A o tipo B, o de acuerdo con todas las categorías, y de cuáles han sido sus historial de cumplimientos con las operaciones, etcétera, etcétera. Cosa que solamente se lo pueden dar a usted en razón del secreto bancario, ¿verdad? Pero dentro de ese mismo secreto bancario tienen una serie de elementos como estos, donde ellos se sienten obligados a no dispensar información porque es parte del secreto bancario. Pero vea que grave. Si le dicen, si un juez le ordena a la SUGEF que
En primer lugar, no lo hace porque hay una provisión en la ley donde dice que los jueces no deben pedirlo salvo que exista una justificación. Ahí ponen una serie de elementos, pero es básico. No sé si en la ley o en los reglamentos, debo ser muy claro en eso, porque hay muchos reglamentos con relación a esto de carácter operativo. Los reglamentos todos, por las directrices, dicen su jefe, y usted ve 2001, no sé qué el año y tal y cual, quiere decir que hay 2001 reglamentos o mandamientos. Entonces, esa es una de las situaciones. Y el otro es porque no le corresponde, vea que ingrato, a usted no le corresponde poder llegar a determinar que le den información sobre nada que no sea solamente usted, en razón de esa misma ley. Entonces, no solamente son sospechosos, sino que usted perfectamente puede estar hablando en una fiesta con un señor de su jefe que sepa muy claramente que usted es lavadora de plata porque viene de Panamá, ¿verdad? Y crea su criterio y toda la cuestión, pero no puede efectivamente actuar. O sea que es es una maraña que se crea alrededor de un principio activo importante, ¿verdad? Y generado por actividades que son derivadas de otras que son delictuosas o que son equivocadas. Sin duda, don Mario, es un tema ¿verdad?, que podríamos estar aquí toda la noche hablando de él. Tenemos una consulta de Vivian María Artavia Granados. Sí, ella dice, el problema que tenemos los notarios es que es muy subjetivo el parámetro que podamos usar para determinar que una transacción sea o no sospechosa. Nos enfrentamos ante situaciones muy difíciles para definir si además vamos a indicarle a compareciente que no vamos a otorgar la escritura porque nos parece sospechoso. Así es. Muchas gracias, Vivian, por compartirnos su opinión. Vivian tiene toda la razón. Y voy a poder hacer una anécdota. Para los notarios, ya yo tengo 50 años de ser notario, de manera que tampoco es nada, hay pocas cosas nuevas que vienen por parte mía. Pero yo durante mis 50 años de ejercicio, a mí me ha tocado ver cómo llegan personas con bolsas de dinero. En aquel tiempo, porque eran personas que no usaban servicios bancarios. Y en este tiempo, porque prefieren pagar en efectivo, ¿verdad? Para pagar una propiedad. Y el único criterio que tengo yo es si la bolsa que viene ahí la trae don Juan, que es un campesino de Tucurrique, ¿verdad? Para comprar una finca o una casita para sus hijos o para su esposa. Ese es un criterio subjetivo, como dice Vivian. Pero al mismo tiempo, a lo mejor don Juan, en estos momentos, puede ser, y eso lo vemos a cada rato, ahora puede ser que sea el cabecilla de una red de lavado de dinero proveniente tal vez no del narcotráfico, sino hay un caso aquí de ventas de cigarros en los Estados Unidos en las reservaciones de personas nativas que hay en los Estados Unidos, o los tiempos de la lotería. Pero los tiempos de la lotería no, los tiempos que ahora hay una ventanilla en cada esquina, ¿verdad? Y que el que juega tiempos tenga la seguridad de que en algún lugar tiene el que pone a jugar los tiempos tiene una cartera llena de plata, y esa plata es la que usa para pagar los premios, ¿verdad? Y el negocio está en que no peguen las otras personas. Pero esa persona, a mí me tocó una vez un vendedor de tiempos y dice, mire, yo puedo pagar y lo va a comprar tal compañía, ¿verdad? Pero yo le tengo que pagar, usted me tiene que decir cómo hago para pagar con efectivo. Y mi respuesta fue, métalo a una cuenta y me paga desde esa cuenta,
¿verdad? Para que pase por los filtros que los mismos bancos establecen. Claro, Uno sí. de los parámetros es si hay depósitos en billetes de 20, que esa es una de las cosas más interesantes que hay. Pero Vivian tiene todas las razones. Pero sin embargo, vea que ella es sospechosa de poder determinar si el viejo que pasó por enfrente a hacerle una escritura es un malvado o no. Y uso el término malvado para usar lenguaje de tiras cómicas. Sí, don Mario, tenemos también a don Rubén Zúñiga que nos dice, con relación a la declaración jurada, el licenciado considera es suficiente la manifestación del cliente o como notarios debemos requerir algunos elementos objetivos del origen de esos fondos, por ejemplo, estados de cuenta, depósitos bancarios, etcétera, para guardar en el archivo de referencia. Tal vez en el archivo de referencia no, pero sí tenemos que tener nosotros tenemos que tener documentación de cualquier cosa que se pida que asegure a criterio del notario, digamos, no la licitud, porque en realidad generalmente no son negocios ilícitos, vuelvo a lo mismo, sino la justificación del origen de los fondos. Entonces, sí puede pedirlos. Ahora, lo más fácil que hay y que debe hacer un notario es no permitir que hayan transacciones en efectivo en su notaría, sino que si hay notaría, mire, hágame un favor y tráigale un cheque de gerencia o vaya y le hace una transferencia directa a la cuenta a tal cuenta en tal momento. Mucho ahora se ocupa de que cuando hay ventas y hay plata en bancos, se firma la escritura en el mostrador del banco para que el comprador gire la orden y haga la transferencia inmediata a la cuenta de la persona que vende. Esa es otra cosa, tiene que poder justificar también del vendedor. Si yo soy el vendedor de una empresa que está a nombre de X, Y, Z y voy donde usted como notaria, o donde don Rubén como notario, para ponerlo eso, don Rubén tiene también la discrecionalidad de solicitarme a mí que le diga por qué quiere que se deposite la plata en mi cuenta personal y no en la cuenta de la empresa vendedora, para poner un ejemplo. Y eso es muy usual. Y esas cosas se tienen que anotar y el notario tiene la discrecionalidad de solicitar documentos para tenerlos ahí, porque, dicho sea de paso, eso no lo obliga, el mero hecho de que haga eso no lo obliga a reportar, sino que le obliga a reportar aquellos actos delictuosos o semidelictuosos que pasan por sus ojos y que juzga que lo sean. Decía un muchacho en el barrio mío que esa es la ley del sapo, ¿verdad? Sí, de cierto modo. Pero bueno, no sé si le contesto a don Rubén esto, y si no, con mucho gusto puedo ampliar. Perfecto. Bueno, don Mario, por el momento no tenemos más comentarios. Si alguno desea dejar algún otro comentario en el chat, podríamos estar revisando y en cuanto se nos sea posible les podemos contestar. Ha sido un gusto tenerlo, don Mario. No sé si quiere dar algún aporte o concluir. Bueno, sí, muchas gracias. Vea, yo quisiera aprovechar esto porque espero no estar predicando entre obispos, pero la responsabilidad que tiene el Colegio de Abogados en estos tiempos de poder tener gestiones que realmente sean consistentes con las aspiraciones fundamentales de transparencia, de licitud y de buen comportamiento por parte de sus integrantes es muy importante. Es muy importante. Y sobre todo porque esa sí es una función que puede funcionar con una organización que, dicho sea de paso, no solamente es una organización gremial, sino que es una organización que crea en sí mismo un nivel, una autoridad, tal vez no formal, pero una autoridad muy importante que tiene que ver con la autorización, con el otorgamiento de los
títulos, con los permisos que se tienen para que se le pueda dar el otorgamiento de notario a las personas que se gradúan de Derecho, para que hayan exámenes y ¿cómo es que le llaman eso? De suficiencia, o unos exámenes que se pueden determinar para poder saber cuál es el nivel de conocimiento y manejo que pueden tener los miembros abogados, tantos que habemos. Tantos ya, sí. Para eso. Y señalar que yo creo que debemos fomentar aún más y darle todo el apoyo y participar en las actividades de la Comisión de Probidad, que yo sé que está muy abierta, está tan abierta que me tiene a mí de socio, de participante, ¿verdad? Y es un gusto. Muchas gracias, y para mí también es un honor, pero sí señalar que eso es muy importante. Y sí, la otra cosa es indicar que la responsabilidad que tiene el Colegio de Abogados como ente de autoridad moral en el país es muy grande ante las situaciones críticas y duras que está viviendo tanto la estructura política del país. Es impresionante pensar que hay 25 candidatos a presidente, de los cuales cada costarricense tiene que ver cómo hace para escoger, y 25 papeletas de diputados que ni siquiera van a tener nombre. La mera mención del nombre de los integrantes de las papeletas, y que todo eso resulte en debilitamiento de las instituciones. Entonces, que ahí también hay una responsabilidad que va muchísimo más allá de la discusión y todo. Hay que realmente emprender caminos que defiendan nuestro sistema democrático, y que no solo que lo defiendan, sino que lo arropen, que le den fortaleza frente a eso, frente a los atrevimientos que hay de proyectos de ley horribles, que simplemente separa el infierno a verlos pasar, por el hecho de que son total y absolutamente ocurrentes y antijurídicos, ¿verdad? Y además antidemocráticos. Entonces, sí hago un llamado en ese sentido. No pude dejar de tener sacar un poquito de mi beta, de algo que he sido toda la vida, que es a buen orgullo político. Y aunque para muchos ser político es exactamente como ser sospechoso del artículo 15A bis ter, y yo no sé cómo le van a decir al cuarto, pero de la ley de 8204 de la que hemos estado hablando. Ya nos estamos quedando congelados, ¿verdad, Juliana? Aquí estoy. Ah, bueno, es que ahí la vi, de pronto vi que se quedó congelada frente a la pantalla. Muchas gracias por su amabilidad. Me quedé pegada. No, acá estoy. Acá lo escucho. Bueno, muchas gracias, y ojalá que eso haya sido lo mismo para los estimables colegas que gastaron un tiempito para escuchar esta exposición. Muy interesante, don Mario. Muchas gracias por su amplio conocimiento, compartirlo con todos nosotros. Espero que haya sido del agrado de todas las personas que nos están viendo. Yo feliz y muy contenta, muy agradecida de tenerlo por acá, de conocerlo, de escucharlo, sobre todo. Y recordarles a todos que esta charla va dirigida a abogados, auditores y también a los funcionarios del sector público. Muchas gracias, don Mario. A ustedes muchas gracias, y un saludo muy cordial a todas las personas que no tuve oportunidad de ver sus caras en esta conversación. Muchas gracias, que pasen buenas noches, nos despedimos, hasta luego. Igualmente, muy buenas noches y muchas gracias.